Pasados, hermanos, bienvenidos, bienvenidos. Quiero invitarles, antes de que tomen su lugar, localicen la escritura, el texto en el cual meditaremos el día de hoy, continuando con esta serie sobre el Sermón del Monte. El Sermón de los Sermones se llama esta serie, el Sermón del Monte. La sección que hoy veremos será Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo 5, versículos 13 al 16. En cuanto lo tengan listo, me lo confirman con un amén. 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 De este lado también. Amén. Amén. Si estamos todos con la escritura, vamos a leerlo a una voz todos juntos. ¿Les parece bien? Amén. Oramos. Lo leemos. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Tomen su lugar, por favor. Hemos visto la primera sección en 3 predicaciones sobre las bienaventuranzas. La primera sección se llamó Los Invisibles, la segunda se llamó Los Justicieros y la tercera Los Discípulos. Y de alguna manera, con esa sabiduría divina que tiene el Señor, esta última sección que habla de los discípulos, aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, aquellos que lo han dejado todo y que en consecuencia pasan muchos problemas en su familia, su trabajo, su futuro, todo se lo comprometido, empiezan a hablar mal de ellos, los acusan de ser malos padres, malos proveedores, fanáticos que van a seguir a Jesús. Tal vez están pagando un precio por ser discípulos. También el Señor, en su sabiduría divina, enlaza en esta misma línea, hablando y dirigiéndose a sus discípulos, para decir Él qué piensa de sus discípulos, cómo nos ve a nosotros, como su iglesia. Esta sección se llama la identidad de los discípulos. ¿Qué son para Jesús? ¿O qué somos nosotros si hemos dejado algo, nos hemos esforzado, hemos tomado decisiones radicales, nos hemos enfrentado a la oposición de nuestra familia por aceptar a Jesús? Porque hemos sentido un sobresalto del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos dice: este es el camino, este es mi destino, este es mi futuro eterno. Y nuestro mundo parece ser que se pone oscuro. Hay un precio que pagar. Se habla mal de nosotros, perdemos amigos, nuestro círculo de amistades se va fracturando, nos vamos aislando incluso hasta de la familia. Se ha escuchado incluso de hijos que cuando tienen un encuentro con Dios, porque esto se necesita, hermanos, sentir el llamado, la confirmación del Espíritu Santo, y se deja todo a pesar de las oposiciones, incluso de nuestros padres. Se ha escuchado de jóvenes que, tomando esta decisión radical, de pronto el papá le dice: si te acercas a esa fe, si dejas la fe de tus padres, ya no eres más mi hijo, te desheredo, pierdes cualquier derecho. Intentan de coartar esa decisión santa, pero el hijo sabe que es verdadero, que es real, quiere ser un discípulo y quiere pagar el precio. Hay historias que así comenzaron con esa oposición, y después, al ver el cambio radical de su hijo, este padre que lo quería desheredar, de pronto empieza a decir: verdaderamente Dios está haciendo una obra en mi hijo. Es el testimonio, es la vida de fe,
Es la confirmación de una vida santa, una vida cercana al Señor, lo que va a cambiar esos corazones y va a minimizar esa oposición. En esta misma línea, hermanos, en esta última bienaventuranza que se dirige a los discípulos, también el Señor da una palabra de aliento. Yo lo veo así. Pareciera ser que como que el Señor aviva la llaga, la toca, la lastima. Estás tú pasando por persecuciones, estás pasando por vituperios, están hablando mal de ti, te están calumniando por seguirme, pero mira cómo te veo yo. ¿Qué tengo que decirte a ti? ¿Qué posición tienes ahora en el reino que yo estoy estableciendo de manera espiritual? Da aliento después de tocar la llaga y recordar todo aquello que ellos están viviendo, están sufriendo, están padeciendo por seguir a Jesús. Les dice: pero tengo algo que decirte. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo. Así te veo yo. Y hago un paréntesis, hermanos. Yo recuerdo cuando iniciaba a predicar, a estudiar la palabra, las primeras lecciones de homilética, de interpretación bíblica, de hermenéutica, para trazar algún mensaje. Yo recuerdo que uno de los errores más comunes, y que todavía observo en mí, obviamente, y también en muchos de mis hermanos predicadores, pero no por mala voluntad, sencillamente porque es un estilo que a veces copiamos o se va de manera tradicional replicando. El maestro nos da una línea y como que el discípulo, los que aprendemos de ellos, pues lo tenemos que replicar. No sé si le ha pasado y ha escuchado, porque esto es muy popular, una línea de predicación donde se entiende que a veces predicar es exhortar. Predicar es lastimar al creyente. Predicar es tocar la llaga, es decir que eres un hombre de poca fe, eres alguien que está comprometiendo su salvación, eres alguien que eres mal cristiano, en pocas palabras. ¿No le ha tocado ver en alguna línea de predicadores que pareciera que todas sus predicaciones así son? Una tras otra, una tras otra. Entonces yo digo, bueno, está bien, hermanos. De alguna manera, si un hermano predica así, tiene ese estilo, está bien que hable, exhorte, pero que también al final de la salida, al final del remedio, al final de la solución a ese problema de pecado, a ese problema de falta de santidad, no nada más exhorte, golpee y el hermano salga todo herido, sintiendo que no es salvo, que no tiene salvación, que va al infierno. Algunos salen así, que tiene la marca de la bestia y tantas cosas. Yo recuerdo de pronto así llegar al texto bíblico y decir: sí, hermanos, esto dice la palabra, dice así, y igual yo me lastimaba a mí mismo y lastimaba a los demás. Pero después, con el tiempo, me di cuenta de que la palabra, y especialmente Jesús, nos da siempre una exhortación, pero también ve, visualiza, visibiliza aquello que ya hemos logrado como discípulos, aquella posición que tenemos con Él y que no es negociable, que Él la afirma. ¿Recuerdan cuando mirábamos los mensajes pastorales de Jesús en el Apocalipsis a las 7 iglesias? A mí me llama mucho la atención cómo Jesús allí se dirige a las iglesias y le dice, por ejemplo, a Éfeso: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, tus obras postreras son mayores que las primeras, no has negado mi fe, has sido paciente, perseverante, tienes fe, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, el Señor ve aquello que nosotros como humanos no vemos, y a veces muchos predicadores no podemos ver en los creyentes. Yo no sé cómo fue su vida, cómo fue su semana, qué pasó y cómo pudo usted tener victoria para estar en este lugar. El Señor sí lo sabe, que a lo mejor fue difícil. Muchos predicadores no nos damos cuenta de esto y no damos una palabra de aliento, de bendición, de afirmación, de motivación que nos permita recuperar lo que el Señor nos dice que somos cuando estamos con Él. Y es lo que está haciendo el Señor. El Señor, después de decir: están pagando un precio por ser mis discípulos, gócense y alégrense,
cuando les persiguen, porque así persiguieron a los profetas. Pero tengo también algo que decirte. No solamente estás pagando un precio, yo te veo a ti como sal y como luz del mundo. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que hay algo gratificante en el cristiano. No solamente todos son pruebas y oposición, sino que también hay algo que yo puedo hacer y algo con lo cual voy a impactar a este mundo. Para eso me ha llamado, con ese propósito me ha llamado el Señor. Y es algo que no es negociable, es algo que el Señor afirma. Vosotros sois la sal de la tierra. Se está dirigiendo a los suyos, a sus discípulos, a cada uno de nosotros. Esta es una declaración, hermanos, sorprendente, porque el lenguaje de Jesús es afirmativo, es positivo. No está diciendo, ustedes tienen que ser la sal. Ay, ustedes si no son sal. No, ustedes ya son la sal. Si están conmigo, son la sal del mundo. Es un mensaje positivo que afirma con autoridad cuál es la posición que se tiene de un seguidor de Él en el reino. Es un mensaje en ese sentido también alentador, como un respiro espiritual. Soy la sal de este mundo. Es algo que me inspira, es algo que eleva al discípulo, que eleva al creyente, que lo empodera. El Señor me está viendo y me dice que yo soy la sal. Pero también es un mensaje y es una afirmación comprometedora, desafiante, que nos reta. Es una responsabilidad ser sal. Este pasaje nos habla de la sal y en realidad ver el contexto histórico y cómo se entendía la sal y cómo posiblemente entendieron los discípulos este mensaje pudiera ser oscuro, porque en nuestros días a lo mejor la sal no es tan apreciada como en tiempos bíblicos. Más aún, cuando se habla de sal, se habla de manera peyorativa o despectiva, ¿no es cierto? ¿Ha escuchado aquella frase que dice, estás salado? ¿Qué significa? Que tienes mala suerte, que no te va bien, que estás salado, como si tuvieras una maldición, algo, ¿no? Incluso también la sal se utiliza muchas veces en la brujería, y en alguna he escuchado por ahí, ¿verdad?, que hay que agarrar un puñito de sal y tirar. Se tienen supersticiones sobre la sal, que si alguien derrama sal, también es de mala suerte derramar sal. Incluso hay iglesias que se han atrevido a usar la sal, porque hay una parte de la escritura que se habla del pacto de sal. Entonces dicen, vamos a hacer un ritual en algunas iglesias neocarismáticas. Vamos a hacer el camino de sal, porque dice la escritura, buena es la sal, y vamos a hacer un pacto de sal. Y hermano, eso es brujería que se está infiltrando en la iglesia cristiana, lamentablemente. Hoy la sal, hermanos, es un alimento muy económico, tal vez poco apreciado, pero en tiempos de Jesús no era así. ¿Sabe de dónde viene la palabra salario? Hoy estamos hablando precisamente de la palabra sal. En tiempos bíblicos, incluso, hermanos, parte del salario de los militares, de los soldados romanos, era darles un bloquecito de sal. De ahí viene la palabra salario. Se les pagaba, obviamente, con algunas monedas, pero también se les daba sal. Entonces, se les daba como salario también. Viene de la parte de la frase precisamente la palabra sal. Así que era algo muy apreciado. En tiempos bíblicos la sal, hermanos, era un condimento, así como ahora, efectivamente, para dar sabor a la comida, para que no sea insípida. Pero también el uso que se le daba primordial a la sal era como un conservante natural para preservar los alimentos. Investigando un poquito, hermanos, todavía esta técnica se utiliza en nuestros días. En tiempos bíblicos no había refrigeradores, no había congeladores, no había forma de preservar las carnes. La forma antigua como se preservaban estos alimentos era por medio de algunas técnicas que utilizaban sal.
Para carnes magras, es decir, carnes muy secas, que tienen poca grasa, se utilizaba una salmuera y se sigue usando para poderlas cubrir y que precisamente sirva como antiséptico, bactericida y la seque y no permita que proliferen las bacterias. Entonces se conservaban a falta de refrigeradores, a falta de toda la tecnología que tenemos ahora. La sal era súper importante para preservar estos alimentos. Se le llama salazón al proceso que se hace con la sal para carnes grasas. No sé si alguna vez usted probó la cecina. ¿Sí sabe qué es la cecina? Sí. Sí. Por cierto, mi abuelita una vez, ¿no te acuerdas que doña María le vendió cuando mataron una vez? Así es. Y era siempre que no teníamos luz y mi abuelita lo que hizo, le puso limón y sal. Limón y Y sal. la colgó y ya para que se secara. Para que Ya. se secara con la, y con la sal. Y con la sal. Efectivamente le dieron ese dato. No teníamos, hubo un tiempo en que vivíamos en un cuartito donde no había En luz, hermanos. Guadalajara. Qué buena la anécdota que me recordaste. Y esa sabiduría precisamente se utilizó allí para poder hacer que se conservara la carne. Así que, hermanos, cuando el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, ellos inmediatamente sienten, bueno, soy algo importante en el mundo. Así como se utiliza la sal como pago para los soldados romanos, para preservar, para condimentar, soy algo importante. El Señor me ve como sal. Estoy pagando un precio, están hablando mal de mí porque sigo a Jesús, pero Él me dice que soy la sal de la tierra. ¿Qué es, hermanos, ser sal como preservante? Quiero que vean algunos ejemplos. 1 Corintios 7, sin perder Mateo, 1 Corintios 7, versos 13 y 14. Aquí hay un ejemplo de cuando la sal entra en un hogar, en un matrimonio, en una familia, y qué efecto produce. 1 Corintios 7, versículo 13, me permito leer. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Esto pasa mucho, hermanos. Se les llama matrimonios mixtos, cuando el hermano es creyente y ella no, o él es de una religión, ella no. Entonces allá hay un conflicto, ¿verdad? No tienen los mismos valores, no tienen la misma fe. Pero aquí el consejo de Pablo es: si una mujer, una hermana, tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué, hermanos? Antes de seguir leyendo, porque es sal. Porque el discípulo es sal. Porque la hermana es sal. Miren, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué les parece, hermanos? La presencia, la fe, la devoción, el testimonio, el ejemplo del creyente como sal en una familia, aunque el marido sea un pagano, sea un incrédulo, un grosero. Dice, el marido es santificado en la mujer, es preservado en la mujer. Algo ocurre incluso con los hijos, dice, porque de otra manera, si se separan, los hijos estarían expuestos a tomar valores no sé de dónde. Pero si están con la hermana que es creyente, dice, vuestros hijos serán santos. El Señor dice, tú eres sal de la tierra, eres bendición para la tierra, para preservar tu familia, para preservar a tus hijos, aún con un ambiente tan difícil como es tener, le dice a la hermana cristiana, a un esposo no creyente. No lo abandones, porque el incrédulo es santificado en la mujer.
pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Me gusta este ejemplo, porque la hermana es sal, está para preservar, para conservar, para impactar, para dar sazón, para dar bendición a esa familia. Y hermanos, esto no solamente es retórica bíblica, es una realidad, y hay testimonios poderosos de hermanitas fieles que pagaron el precio por ser discípulas. Y a lo mejor su esposo, su familia, o también en el sentido inverso, la esposa no es y el esposo sí, pagaron el precio, pero hermanos, se impacta la familia de manera positiva. Nuestro entorno, así como la sal, empieza a cubrir, a secar todo aquello y a quitar todo aquello malo que contamina, que causa putrefacción. El Señor dice: eres la sal de la tierra. Impacta nuestro entorno. Hay otro pasaje en Hechos 16:31. ¿Recuerdan cómo se le dijo? Tiene relación con lo que acabamos de leer. Cuando se le dice al carcelero de Filipo, cuando él dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque eres salvo. Tú tomaste la decisión, eres el líder de la familia, y toda esa bendición va a ser para todos los tuyos. Tú eres la autoridad, y la fe va a ser un baluarte, y toda tu familia va a ser salva. Serás salvo tú y también tu casa, porque eres salvo, porque eres una influencia de bendición para detener todo eso, toda esa maldad que se multiplica, que enferma a la sociedad. Hace un poquito leíamos Santiago 5. Vamos a volver a Santiago 5, versículo 16, que nos habla acerca de cómo nosotros, con nuestras oraciones, somos una bendición para el mundo. Santiago 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No nada más el testimonio, sino, hermano, como sal, también en nuestras oraciones, nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros gobernantes, la nación. Dice que la oración del justo puede mucho. El Señor lo sabe. El Señor nos ha dado autoridad. Somos sal y somos una influencia positiva para el mundo, para sanidad. Nosotros perseveramos en la intercesión por otros. Mantenemos la fe y la esperanza en el mundo y oramos por las personas no creyentes, por nuestra familia, por aquellos que están en nuestro entorno, por aquellos que les hemos hablado de Cristo. La oración de fe puede mucho. ¿Qué más podemos hacer como sal? Hay un pasaje en Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Se vuelve a hablar de la sal y en otra dimensión. Dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada ¿con qué? Con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, que hay forma de hablar, hermanos, que es sazonada con sal, y otra que es a lo mejor amarga, ácida, con sarcasmo, con humillación. Pero dice, con nosotros como creyentes, nosotros que somos la sal de la tierra, hablamos también con sazón, sazonada con sal. Y esto nos habla también, hermanos, de nuestra forma de nuestro testimonio, nuestra forma de expresarnos. El creyente que es sal no habla en dobles sentidos ni en sarcasmos. Habla de manera propia, educada, no humilla con sus palabras y sabe responder a cualquier demanda que se nos hace con palabras sazonadas con sal, con palabras de sabiduría, con tacto, para ser de bendición. No debe de salir de nosotros palabra corrompida de nuestra boca.
es lo que dice Santiago. No puede uno ser una fuente amarga y salada y dulce al mismo tiempo. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Y aquí quiero comentar algo, hermanos, también. Nosotros, como sal de la tierra, podemos redimir, preservar, cuidar, sanar, incluso una dimensión diferente. No solamente cuando hablamos de manera personal, nos expresamos, sino también en las redes sociales. ¿Qué se dice en las redes sociales, hermanos? En las redes sociales muchas veces se dicen cosas que no se dicen en persona. Se dicen cosas, hermanos, que de pronto pero a veces ocurre. Yo espero que no sea aquí en la iglesia, pero de pronto por ahí escucho. Por eso yo no tengo redes sociales, por salud mental, porque no me quiero enterar de tantas cosas. Pero de pronto uno ve algún mensaje de una persona y entonces ve esos dobles sentidos, groserías o lenguaje sexualizado, y dicen: ah, caray, ¿qué subido de tono está todo esto? Y alguien me dice: ah, es el hermano el que puso eso, la hermana, la jovencita. Padre Santo, de veras. Hay que redimir, incluso como sal de la tierra, nuestro lenguaje y moderarlo en las redes sociales y ser una influencia positiva también. Hablar con propiedad, hablar los valores del reino también en nuestras redes sociales, y que esto también, hermanos, pueda ser una influencia a nuestro alrededor. Quiero darle un testimonio. No me gusta hablar de testimonios particulares, personales, pero quiero comentarles algo. Y también quiero mencionar a mi esposa, con permiso de ella. Ya avisé que iba a hablar de ella, pero positivamente. Yo convivo mucho con varios clientes, y un cliente desde hace mucho tiempo, un licenciado, licenciado Sandoval, sacaba copias en el negocio. Yo tenía que subir a su despacho, llevarle, etcétera. Y de pronto tenía por ahí una secretaria que tenía un lenguaje tan florido, hermanos. ¿Sí sabe a qué me refiero, no? De esas personas que hablan una palabra propia y después una grosería, y hijo de no sé qué, y vamos. Y de pronto, cuando yo subía, para que vean cómo es la sala, cuando yo subía, le decía a la muchacha: cuidado, ¿cómo hablas? Porque Juan es pastor. Él siempre me dice que soy pastor. Dice: cuidado, él no se expresa de esa manera, y entonces se va a incomodar si tú hablas de esa manera. Y la muchacha se quedaba así sorprendida. Yo creo que nunca le había dicho así, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención. A veces nosotros como cristianos actuamos, hacemos nuestros negocios, conversamos, y no nos damos cuenta del impacto, o si se fijan en nosotros de manera positiva. Y la verdad es que sí. Yo no sabía que este licenciado pues se quedó con la idea y la afirmación de que yo nunca digo ni una sola grosería, ni ningún doble sentido, ni ninguna obscenidad. Y entonces, cuando subí, y en el ambiente donde él se desenvuelve, que es así, muy florido, con respeto, porque él no le gustan estas cosas, yo no le pedí nada. Pero como somos sal, la sal preserva, detiene algo que fluye de manera natural. La corrupción está de manera natural. Por lo menos a mí me ha pasado. Yo sé que a usted también a lo mejor le ha pasado. De pronto, conversando con alguien, haciendo algún trato, o con verlo, ver su actitud ante la vida, de pronto alguien pudiera decir: tú eres cristiano, ¿verdad? A más de uno de nosotros nos ha pasado eso. Tú eres cristiano, porque eres sal, y la sal se nota. La sal preserva, la sal da sazón, la sal detiene la corrupción. Tú eres sal de la tierra, dice el Señor. Estás pagando un precio, pero eres como la sal, valiosa. Estás haciendo una labor importante en el mundo. Me impacta también, mi esposa me comparte algo. Los médicos, hermanos, yo sé que los médicos en el hospital, que trabaja en el área de la salud como enfermera, pues tienen que convivir con los médicos. Yo sé, porque una vez un médico nos compartió, que nos daba clases en la preparatoria, que cuando van a tener una cirugía
a veces complicada, se relajan, ¿sabe qué? Contando chistes de todos colores y de las obscenidades más groseras. Entonces ellos están riéndose y todo eso, como que reírse libera dopaminas o vamos, algo, oxitocina y todo, y se relajan. Y entonces el nerviosismo que tenían, ya después de la diversión y después de reírse tanto, ya están un poco más tranquilos para la cirugía. Entonces eso es la forma en que se dan ellos terapia, ¿sí? Entonces mi esposa me decía varias veces, pues he tenido que estar en esa situación, y de pronto también los médicos que ya la conocen, saben que es cristiana, saben que ella no dice ninguna grosería, también dicen, está Esthercita con nosotros. O si se les sale una palabra, perdón, estaba Esther aquí con nosotros, ¿no es cierto? Entonces esto, hermanos, son tan solo ejemplos. El ejemplo cuando la hermana, dice el apóstol Pablo, es creyente, el esposo no, dice, el marido será santificado de la mujer, los hijos serán santos, serás salvo tú y tu casa, se le dijo al carcelero de Filipos. El Señor nos está diciendo entonces que somos una influencia de sanidad para las naciones también, no nada más con nuestra presencia sola, sino con el mensaje de la palabra, con nuestro testimonio. ¿Qué creen que piensa de pronto una familia que está disfuncional y se oyen gritos y lloran los hijos y se pelean los padres, y ve familias integradas por la fe, por Jesucristo, temerosos de Dios, que van a la iglesia, que celebran la gloria de Dios? Eso es ser sal e impactar, decir, ¿cómo me gustaría tener una familia así? Muchas de las familias, hermanos y hermanas que se han acercado, ¿sabe qué? Por ese mensaje en silencio que dan muchas familias, muchos hermanos con su testimonio. Yo quiero una vida así, yo quiero una familia así, yo quiero un matrimonio así. Es la palabra, es el evangelio, pero el testimonio debe de ir acompañado. Y esto me lleva, hermanos, a la siguiente parte, porque el versículo también dice una segunda parte: tú eres la sal de la tierra. Pero dice después el Señor, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Eres la sal. Pero dice, llega un momento en que la sal se puede desvanecer, o se puede diluir, se puede contaminar. Y entonces dice, cuando esto ocurre, entonces ya no sirve como sal. Tiene otros elementos que ya no comparte. Entonces no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal se desvanece. Otras versiones más modernas dicen, cuando la sal pierde su sabor, en vez de la palabra desvanecer. Cuando la sal pierde su sabor, dice, ya no sirve más para nada. La sal en realidad es un químico, hermanos, una fórmula química muy estable. Pero igual, hermanos, la sal tiene que estar seca, tiene que estar de cierta forma para poder utilizar la dosis correcta. Si usted la diluye en un líquido, hermanos, va a batallar o se le va a pasar, va a estar una solución súper concentrada. Pero si la raciona en polvo, puede usted darle un sazón correcto e ir dosificando de manera correcta. Se habla también de esta sal cuando se desvanece. En tiempos bíblicos, en las cocinas se tenía la sal en unos recipientes, en unas vasijas de piedra, abajo de los estantes donde se cocinaba, y entonces ahí tenían la sal, en esas vasijas de piedra, tapadas. Y entonces las mujeres pues aseaban la mesa o con agua, porque la mayoría eran pues pisos de piedra, de tierra, etcétera. Hacían sus quehaceres y mojaban ahí el lugar para poder hacer sus aseos. Entonces parte del agua también mojaba esas vasijas que estaban abajo de las mesas o abajo de la cocina, y entonces se humedecía, y la sal que había en el fondo de esa vasija pues quedaba húmeda.
Dicen algunos comentaristas que se refiere precisamente a esa sal que se desvanece. Cuando ya se usó la sal seca de arriba y queda una sal húmeda, la sacaban y decían no sirve más y la tiraban para ser hollada por los hombres. Es decir, ya no tiene las propiedades de la sal. Ahora está húmeda, ahora tiene incluso hasta un sabor diferente porque absorbió el sabor de los minerales de la piedra. Y entonces dice, está contaminada, ya no sabe a la sal que usamos regularmente y es echada afuera. Otros comentaristas dicen que esta sal que se desvanece también es la sal como la sal que había en el mar muerto. ¿Han escuchado hablar del mar muerto? Es un mar en el cual, dicen por ahí, yo no quisiera ni experimentarlo porque debe ser desagradable. El mar muerto en realidad, hermanos, es un mar súper salado, hiper salado. No hay vida allí por eso se llama mar muerto. Está tan concentrado de sal que incluso dicen que ahí la gente no puede morir, no se ahoga, porque entre más sal se tiene es más denso y entonces todo cuerpo que se pone ahí flota, aunque no sepa nadar ahí flota, hermanos. Y entonces pues, no se puede ver la gente porque ahí todo el mundo flota, ¿no? Con la sal sobresaturada. Pues se dice que ya ven que del mar se saca sal, se hacen algunos extractos para condimentos. Pues la sal del mar muerto no es apta para consumo humano. La sal del mar muerto se usaba para los caminos, marcar los caminos. Así como ahora se utiliza la cal, el yeso, algunas cosas. La sal del mar muerto se utilizaba para marcar caminos, no para el consumo humano. Y dicen que el Señor a lo que se refiere precisamente es ese tipo de sal, una sal contaminada, una sal que enferma, que es un peligro, y por eso dice es echada afuera y hollada por los hombres, es decir, la pisotea. Somos la sal de la tierra, tenemos ese potencial y el Señor nos ve así. Pero puede haber un descuido en el cual nos olvidamos que somos sal, es lo que dice el Señor. Y cuando ya pierde su sabor, pierde sus propiedades, cuando se contamina, entonces es como la sal del mar muerto, que solo sirve para marcar caminos, como la sal que queda con los minerales de las vasijas en las cocinas, húmeda, dice, y se saca también y se tira. Por eso les decía, el Señor nos da honor, nos sorprende al decir que somos sal, que de manera positiva nos alienta, nos inspira, pero también nos compromete. El Señor también nos desafía a siempre ser sal. El Señor nos reta a que esas propiedades se mantengan intactas, que podamos ser una influencia positiva en el mundo, y si lo somos, hermano, para la gloria de Dios. Cuando estemos delante del Señor, nos daremos cuenta que nuestra manera de vivir, que para nosotros ya es natural ser cristianos, hacer los negocios como los hacemos, conducirnos como nos conducimos en la vida, hablar como hablamos, ¿qué tanto impactó a la gente que nos rodeó? Porque somos sal. Porque la conducta del cristiano se nota. A mí me gusta un pasaje de Hebreos. En Hebreos se dice que tenemos una gran nube de testigos. Teniendo pues una gran nube de testigos, corramos sin desmayar la carrera que tenemos por delante. Sí, hermanos, tenemos una grande nube de testigos. Nuestro vecino, nuestro cliente cuando lo atendemos, el negocio, nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo, nuestro compañero en la escuela. Tenemos una grande nube de testigos. ¿Saben cómo nos conducimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cuál es nuestra actitud ante la vida? ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo? ¿Cómo vivimos nuestro discipulado? El Señor nos dice entonces que sí, tenemos una responsabilidad muy grande, siempre preservar las propiedades intactas de la sal. Quiero terminar, hermanos, con un pasaje de la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo
capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Lo tienen ahí? Me permito leer para gloria de Dios. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Sí, los van a difamar, van a hablar de que son fanáticos, etcétera, exagerados, religiosos, legalistas, tantas cosas. Pero cuando vean vuestras buenas obras, cuando vean las propiedades de esta sal, dice, entonces van a glorificar a Dios considerando, dice, vuestras buenas obras. Un pasaje que no quiero que quede en el tintero, hermanos, es Romanos 12, 1, porque se habla de una sal que se diluye, o una sal que se contamina, una sal que pierde su sabor o pierde sus propiedades. Romanos 12, quiero también hacer una mención de él, porque ¿qué pasa cuando la sal ya está por ser hollada por los hombres, hermanos? Romanos 12, en el versículo 2, cuando la sal se empieza a contaminar, tampoco ya se usa de manera natural, ya tiene otro color, tiene otro olor, otro sabor, tiene otros minerales, ya no se antoja usarla, tiene que ser blanca, tiene que ser pura, tiene que estar seca, ¿verdad? Sin ningún contaminante, para que conserve sus propiedades. Pero dice aquí, no os conforméis a este siglo. Estoy leyendo Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice no os conforméis, habla de, está relacionado con forma, es decir, tomar la forma de algo. Así como cuando en un molde se hace una gelatina, el molde puede tener la figura de una flor, etcétera, alguna manzana, algo, y está hueco, ¿verdad? Entonces le pone usted ahí la gelatina, y cuando la saca tiene la forma, está conformado como el molde fue hecho. Y es lo que dice aquí, no os conforméis, es decir, no tomen ustedes los valores, ni la forma, ni los métodos, ni la filosofía, ni la forma de entender la vida y los valores de este siglo. No se conformen, no tomen esa forma, porque entonces la sal, ¿qué es lo que está pasando con ella? Se está contaminando, hermanos. Se contamina, ya tiene otro olor, tiene otro sabor, pierde sus propiedades. Ya no sirve para lo que fue destinada, y entonces es como la sal del mar muerto que solamente servía para marcar caminos, como la sal de aquella vasija que tomó otro sabor con la humedad de los minerales de la vasija. Se tiraba y era hollada también por los hombres. Que nuestra manera de vivir impacte de manera positiva. Siempre habrá quien nos critique, quien nos calumnie, pero el Señor nos dice: eres sal. Y la sal va a ser valorada, no por todos, pero mucha gente va a saber que eres un auténtico discípulo. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo, y esto nos permite a nosotros poder preservar, hacer que nuestro entorno sea impactado de manera positiva, que nuestras oraciones sean escuchadas en favor también del mundo. Estamos preservando, estamos ayudando, bendiciendo al mundo. Dios es con nosotros, mis hermanos, y solamente hablamos de la sal, un solo versículo que dice mucho, y podemos decir más, pero la próxima entrega cerraremos esta idea de cómo nos ve Cristo, qué posición tenemos en Cristo, cuál es nuestra identidad como cristianos y discípulos de Él. Somos sal, pero también, hermanos, viene la figura más importante: somos luz, la luz de este mundo, que tiene mucha relación.
Les esperamos para la siguiente entrega. Mi deseo es que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Vamos, paz.